¿Qué valores guían a los deportistas de éxito? ¿Qué método es el adecuado para fomentar buenos deportistas? ¿Y qué importancia tiene el desarrollo personal dentro del ámbito deportivo? Si te interesan estas y otras preguntas, te invito a que nos acompañes a lo largo de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre educación y deporte vamos a hablar a lo largo de la noche de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa de hoy Crecimiento Personal para el Éxito Deportivo. Y como ya es habitual, contamos con nuestro colaborador de lujo, el hombre de la sonrisa permanente, que se encarga de aquí de dinamizar la velada. Se llama Carlos Guerrero. Muy buenas noches. Buenas noches, Fabián. También. Cada vez me estoy luciendo. Te luces más con la presentación. Sí, me inspiras. Sí. Bueno, Carlos Guerrero también es colaborador de Sinaya Marketing, colaborador del Instituto de Actitudes Positivas y colaborador del MACOM, del Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia. También en nuestro programa hace de enlace con el mundo virtual. Entonces la pregunta adecuada, primera que quiero hacer a Carlos, es ¿qué cuentan en Internet sobre el tema que abordamos hoy? Bueno, pues como ya va siendo habitual, ¿no?, en ese rastreo previo al programa de Internet, me llama la atención la estrecha relación que tiene, por un lado, los deportes, ¿no? Y por otro lado, el crecimiento personal. Son dos factores que se retroalimentan unos a otros, ¿no? Tanto por un lado, el crecimiento personal ayuda al deporte, ¿no? Como los valores del deporte ayudan a... Sirven de modelo para el crecimiento personal o para luego aplicados a la empresa, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, es curioso. Muchas gracias, Carlos. Como ya es habitual, también comenzamos dando tres pinceladas, tres claves que consideramos nosotros que son importantes a la hora de abordar el tema. La primera de la que yo hablaría sería guiarnos en valores. Cuando vamos a formar a deportistas, a chavales, creo que cada vez es más común, se está interiorizando más y es más común incluso hasta en organizaciones importantes, en empresas multinacionales, el guiarnos en valores. Si de alguna manera estamos desalineados entre lo que para nosotros es importante con lo que hacemos, el futuro no es demasiado viable. La segunda clave de la que yo hablaría sería la de disfrutar del camino. Muchas veces se nos olvida esto y cada vez es más generalizado el síndrome de la felicidad aplazada. ¿Qué consiste? Que seré feliz cuando tenga esto, cuando consiga lo otro, y claro, al final parece que la zanahoria siempre está delante, pero nunca llegamos a ella. Me parece que es fundamental el empezar a disfrutar desde ahora mismo, empezar a saber para qué estamos haciendo ese deporte y empezar a disfrutar del camino desde hoy mismo, vamos. Y la tercera clave de la que yo hablaría sería la de tener nuestra propia definición de éxito. Muchas veces tenemos éxito asociado con fama, con grandes cheques y demás, y muchas veces no necesariamente tiene por qué ser eso éxito. Cada uno ha de construir su propia definición. A mi modo de ver, prefiero tener modelos. Por ejemplo, hace poquito saludaba a un hombre que ya ha cumplido más de 40, no sé por dónde andará ya, que se llama Toto, que es una persona emblemática aquí en Villena, que lleva toda la vida jugando al fútbol sala y siempre tiene esa pasión que contagia a todas las personas que están a su alrededor. Para mí me parece un modelo de éxito mucho más adecuado que algunas personas que tienen muchísimo nombre, que han conseguido muchísima fama y que luego se han desorientado y no han disfrutado para nada de su actividad. Entonces, las tres claves a modo de síntesis que yo repasaría serían las de guiarnos en valores, disfrutar del camino y tener nuestra propia definición de éxito. Y bueno, todas las semanas contamos con un invitado que nos pueda aportar en el tema que hablamos. Y hoy he traído una persona que ya es un amigo, una persona que me parece que es lo más adecuado que podamos encontrar para hablar de educación, de valores y de deporte. ¿De qué se trata, Carlos? Bueno, pues tenemos con nosotros como tú has dicho, tu buen amigo Sergio García. Bienvenido, Sergio. Despegar, ¿no? García Bergal. García Bergal, disculpa, sí. Bueno, Sergio es entrenador internacional de salto de longitud, entrenador y responsable del proyecto de atletismo de Alicante, y bueno, y digo proyecto, como me ha dicho Sergio unos minutitos antes del programa, porque empieza a ser mucho más que un club de atletismo, ¿no? Ahora, si tenemos tiempo, nos hablar un poco de ese proyecto que abarca ya mucho más que simplemente atletismo. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Sergio, por venir. Y lo primero que te preguntaría es, hablaba yo de la importancia de tener nuestra propia definición de éxito. Me gustaría saber cuál es tu propia definición de éxito deportivo. ¿Qué sería para ti tener éxito como deportista? Pues más que
Más que deporte, me encanta cómo has empezado el programa porque considero fundamental trabajar en el deporte, el tema de actitudes, sobre todo actitudes positivas y sobre todo el tema de valores que se están perdiendo, y es algo que siempre ha estado muy vinculado con el deporte y que hoy en día, por ejemplo, en el deporte escolar prácticamente ya ni lo vemos. Entonces, considero que va a ser una noche súper interesante porque vamos a comentar vamos a comentar cosas que me interesan de verdad, como es el tema de actitudes positivas en el deporte y de valores. Y sobre todo porque mi definición del éxito deportivo o el éxito personal, yo creo que lo resumiría en ver la felicidad de un atleta, en este caso un deportista con el cual trabajo, ver esa felicidad en sus ojos, ¿no? Tanto si es por la consecución de un éxito, de un objetivo que ellos han marcado y eso les genera felicidad, o por ejemplo, sin ir más lejos, ayer había una alumna que llevaba 9 meses lesionada, fuimos a un médico, parece que dio con la clave y consiguió volver a saltar después de 9 meses. Pues ver a esa niña tumbada en la colchoneta de altura con una cara de felicidad, para mí eso es éxito deportivo, es el camino que te puede llevar a la consecución de algo, ¿no? Y muchas veces y sobre todo en deporte, se magnifica muchísimo me acuerdo de conversaciones con mi madre, que es mi alma para los momentos difíciles, me decía, es que el momento en que te dan una medalla tiene que ser especial. Y yo decía que más que la medalla a lo mejor es la euforia del momento, o la victoria cuando metes un gol en el fútbol, por ejemplo. El estallido ese, ¿no? Sí, eso es euforia y eso es pasajero, tiene un momento y llega un momento que se termina. Pero el camino que te lleva a eso, para mí eso es el éxito, poder vivir eso. Como lo que habla Emilio Duró, ¿no? De cuando mueve el perro el rabo, no es cuando tiene la comida en la boca, sino cuando sabe que le vas a dar de comer, ¿no? Es cuando esa está ilusión, moviendo el rabo. Yo lo resumiría como eso, para mí. Mi definición de éxito. Sergio, me consta que estás preparando a atletas que de hecho tienen algunos incluso intenciones de que pueden llegar a Río de Janeiro, gente de primer nivel nacional y ya con perspectivas de poder ser también a nivel internacional. Ya antes has hablado de valores. ¿Qué valores tratas de inculcar tanto en estos deportistas como a cualquiera de los que están en tu escuela? Pues, por decirlo de alguna manera, estamos intentando, es algo que siempre he tenido muy claro desde mis principios en el tema de la educación. Yo soy profesor, lo que pasa es que hace tiempo decidí, en lugar de integrarme en el sistema educativo, educar fuera del sistema, y estoy utilizando pues en esta etapa de mi vida el deporte y en particular el atletismo para educarnos. Entonces, lo que sí que intento sobre todo es preguntarles para qué corren o para qué saltan. Qué buena pregunta, ¿no? Lo hacía muchísimo antes. De que vinieran los del coaching, ¿no? Aquí a decir no, que esa pregunta era... lo hacía, sobre todo lo hacía mucho cuando empecé a entrenar, simplemente para ver cómo podía ayudar a esa persona, o si a lo mejor encontrabas a un niño que te decía, no, es que yo lo que quiero es ganar, yo lo que quiero es batir un récord, eso muchas veces lleva a frustración, ¿no? Entonces, tras muchos golpes que te da la vida deportiva, pues a lo mejor me acuerdo de llegar a un campeonato y estar buscando la victoria, porque se supone que es lo que tenías que hacer, porque se supone que es a lo que todos aspiran, ¿no? Sí. Y nos dábamos unas leñas importantes. Sin embargo, cuando íbamos a pasarlo bien, a buscar precisamente eso que queríamos hacer allí, o simplemente disfrutar de la competición, o buscar las sensaciones de volar, o buscar las sensaciones de correr rápido, entonces teníamos éxito, ¿no? Mejor resultados, sí. Incluso también, ¿verdad? Y entonces empecé a pensar, dije, aquí falla algo. Y empezamos a enfocar mi entrenamiento y luego, por extensión, el método atletismo Alicante, vamos a averiguar para qué corren los atletas, para qué saltan los atletas o para qué lanzan los atletas, intentar ayudarles en ello y explicarles básicamente que eso lo van a conseguir pues aplicando una serie
de patrones, entre ellos la ilusión, la creatividad, que es muy importante en el deporte. En el deporte, sí. En estos momentos, luego si quieres extiendo por qué. Y me apetece muchísimo... Que te lo extienda ahora. Sí, que no se quede colgando. Porque me encanta el tema de la creatividad, me encanta el tema del deporte y más o menos veo algunos vínculos, pero me gustaría, tú que estás desde dentro, ¿cómo se puede aplicar la creatividad en el deporte? Es bastante sencillo. Hay gente que de esto no habla, pero yo no tengo ningún problema hablar porque es una cosa que antes pasaba y se veía normal, ¿no? El entrenamiento empezó a evolucionar. Estoy hablando de entrenamiento pues ya sistemático, de a lo mejor entrenar 2-3 horas al día durante 5 o 6 días a la semana. Hay un punto en que los deportistas, pues en los años 80, un poquitín antes, era entrenar más, ¿no? Y para tú conseguir más resultados, pues tienes que entrenar más. Y para ganar más dinero aplicándolo al ámbito laboral, pues tienes que trabajar más, ¿no? Entonces, en el ámbito deportivo, la gente hubo un punto en que vio que no podías entrenar más y había gente que optaba por el mundo del doping, por ejemplo. Entonces luego se empezó a dar cuenta la sociedad, los entrenadores y el sistema, pues que la gente se moría, que la gente... Que no era el camino adecuado. Que a los 40 años acababan sin riñones, que acababan con depresiones y que estaban reventando a las personas. Y entonces la forma de pensar evolucionó, por suerte, y actualmente la gente trabaja en cómo voy a entrenar mejor, ¿no? Y teniendo atletas de 18 años que evidentemente tienen talento, mis atletas, la mayoría de ellos pues son atletas muy jóvenes, porque yo también soy un entrenador muy joven, y hay atletas con mucho más talento que nosotros, y entonces nosotros estamos viendo cómo podemos entrenar mejor, cómo podemos hacer las cosas mejor para suplir esas carencias. Y ahí entra muchísimo la creatividad, porque no dejan de ser pruebas muy técnicas en las que pues tienes que ingeniártelas para de alguna manera te marcas un objetivo y luego tienes que trazar, digamos, un sistema creativo, tienes que utilizar la creatividad para ver cómo consigo esos objetivos, ¿no? Y no caer en la monotonía, no caer... ¿no? Probablemente haya muchos entrenadores que a lo mejor si escuchan el programa digan, pues yo no opino así, ¿no? Pero creo que lo habíamos comentado una vez, mi punto de vista, por ejemplo, del salto, que es en lo cual pues... ¿Estás especializado? Sí, me estoy especializando. Conseguí, gracias a la Federación Española, pues poderme formar como entrenador internacional, pero todavía considero que estoy empezando en esto, ¿no? Entonces mi punto de vista es crear cosas para que hay muchas de ellas que están creadas y muchas de ellas a las cuales llego a la conclusión y resulta que en 1970 en un libro que encuentras en la biblioteca de la INEF de Madrid o en un libro que te presta un amigo francés, pues hay una persona que 30 años antes ya desarrolló eso, pero como no fluye la información, pues hay 2 veces que llegas al mismo punto y no sé, pero básicamente es eso, cómo hacer que un atleta, pues, entrando a la máxima velocidad para saltar, venza la gravedad y pueda llegar lo más lejos posible. Entonces ahí pues desde no sé, poner una valla para que el atleta pues aumente el ángulo para salir hacia arriba o no sé, hay miles de historias. De historias maravillosas. Y me contabas alguna vez alguna anécdota, ¿no? De cosas que decían, ¿es cierto que haces eso? Sí, es cierto. Que se extrañaba a la gente, ¿no? De algunas veces de tus métodos, ¿no? No, muy pocas veces son métodos míos, realmente los he ido incorporando a medida que he ido adaptando, que he ido estudiando, sí, pero sí que hay momentos ahí de creatividad, sobre todo son muy, no sé, muchas veces te imaginas, la gente se imagina pues un trabajo mega planificado, que llegas y vas a hacer esto, pero hay veces que te surge un problema en el entrenamiento y lo tienes que resolver. Y pues si a mano tienes una papelera, pues pones la papelera, y si a mano tienes un trozo de viga, pues la pones y funcionamos un poquitín así y están saliendo las cosas bien y lo estamos pasando bien, que eso creo que es lo más importante. Carlos. ¿Por qué montas el proyecto de Atletismo Alicante? Pues, ¿para qué? Atletismo Alicante, el para qué de Atletismo Alicante es fruto de una necesidad. En Alicante teníamos un club maravilloso, que era el Puerto de Alicante, que ha apoyado durante mucho tiempo a los atletas alicantinos y a mí concretamente, pero había una carencia grandísima en cuestiones de educación y en cuestiones de formación.
sí que había y sigue habiendo entrenadores buenos en Alicante y en la provincia, pero no había un sistema formativo, no había más que un sistema, a mí los sistemas no me gustan, pero no había un método, ¿no? No había nada consolidado, ¿no? Es que era totalmente inexistente, salía un talento, ese talento, pues si tenía la suerte de encontrar un profesor o un entrenador que después de dar clases en un instituto, después de dar clases en un colegio, pues te dedicaba 2 o 3 horas a ti y pues su mujer no le ponía las maletas en la puerta cuando llegas a las 9:30 de la noche y en ese momento sus hijos eran mayores o todavía no tenía hijos, pues conseguía ese atleta pues que le dedicase a alguien un tiempo, ¿no? Pero tú analizas los sistemas de formación y los métodos de otros países y no había absolutamente nada. En España es uno de los grandes problemas y en el deporte, aunque hay gente que lo está haciendo muy bien, en el mundo del fútbol tienen muy buenos métodos de educación porque hay gente que trabaja... Sí, de cómo gestionar el talento, ¿no? De los chavales. Yo considero, no me gusta el fútbol, he estado trabajando para futbolistas de primera división, pero no me gusta el fútbol. Sin embargo, me parece genial la gestión del talento y la gestión de la educación deportiva que hay en canteras como la del Fútbol Club Barcelona, del Madrid o incluso aquí en la zona de la Comunidad Valenciana, la que pueda tener, por ejemplo, Valencia o Villarreal. Considero que son trabajos muy buenos, en tenis también hay gente haciendo genial las cosas y en atletismo no estaba. Y me encontré con que estaba ayudando a niños y poco a poco fui creciendo con ellos y me di cuenta que no existía. Entonces los niños fueron creciendo y tuvimos que generar un método para precisamente que esos niños pues no se perdiesen y pues así empezó más o menos todo. Me animaron los padres de mis primeros alumnos, se creó un grupito de entrenamiento, luego se creó una escuela, la escuela se desbordó y se me cayó la mitad del pelo intentando ajustarla y ahora yo creo que tras mucho ensayo y error y tras un periodo bastante largo de reflexión pues tenemos un proyecto de Atletismo Alicante pues, que va desde la promoción del atletismo en los colegios, que es algo que ya se hacía en Alicante pero lo hemos retomado con un punto de vista totalmente distinto, una escuela de formación, una escuela de perfeccionamiento y varios núcleos de entrenamiento y especialización. Sergio, y hablas de un método, ¿cuál sería el método para generar campeones? Campeones, bueno, atletas de primer nivel. El método para campeón es cuando un atleta gana algo, entonces hay atletas extraordinarios que nunca ganan nada y son campeones, pero... Sí, bueno, la palabra campeón es una etiqueta que hay detrás. Lo has dicho luego perfecto, sí. para generar grandes deportistas. Pues yo creo que son básicamente 3. Hay un momento que el atleta aparece, ya sea porque vas a un cole y consigues transmitir la magia de este deporte o porque la madre te lo trae y te dice por favor, no puedo con él en casa, se me sube por las paredes. ¿no? Esta tarde aquí. Me encanta eso, hay gente que ya, cánsalo. O sea, no, en serio, cánsamelo, que luego se van más activos todavía, porque el deporte es algo que activa, ¿no? Y la madre luego, ya, claro, le ha encantado, no lo puede quitar de atletismo y dice, yo lo he traído aquí para que me lo canses y me lo devuelves más activo. Es como al perro, ¿no? Que necesitas cansar para que lo No, pero es curioso, una vez al mes viene una madre. Hola, que quería que probase mi hijo en atletismo, pero porque le gusta, no, para que me lo canses. Y... Hablabas del método que son tres fases, ¿no? Una es cuando aparece, sería la primera. Una aparece, entonces en ese momento hay que transmitirle el amor por el deporte y que entiendan que con el deporte se lo tienen que pasar bien. Si consigues eso, el niño va a estar a gusto ahí y en ese ambiente y tarde o temprano tiene una serie de inquietudes, ¿no? Yo quiero hacer esto mejor o yo quiero hacer esto porque esto me llama mucho la atención. En ese momento le tienes que explicar y no pasa nada porque sean niños pequeñitos, porque por ejemplo en tenis se hace, en golf se hace, les explican la técnica perfectamente por dónde tiene que ir. En ese momento le explicas que hay una cosa que se llama técnica, que yo creo que es fundamental para tener éxito en lo deportivo y que cuanto más trabajen por lograr esa técnica, mejores resultados tendrán.
independientemente del talento que tengan. Eso es como una inversión un poquito a medio o largo plazo, Sí, ¿verdad? La sí, técnica, evidentemente. porque parece que a corto plazo te supone un esfuerzo, que no vas viendo resultados a corto plazo, pero que luego a medio o largo plazo, con el mismo esfuerzo que podrías saber que harías antes sin ninguna técnica, consigues resultados muchísimo más Exacto. avanzados, ¿verdad? No hay nada más que ver, por ejemplo, en tenis a Federer, a nivel técnico, pues es una maravilla verlo jugar, como optimiza todo su potencial para Sus recursos, ¿verdad? y sus recursos para hacer con la bola lo que quiere. Ahora, entonces, en primer lugar sería, aparece, le inculcamos esa filosofía de Educación, amor hacia lo que ilusión. quiere. Y luego Después está la el técnica. modelo técnico y en un momento hay un momento que entienden que tienen que apostar por eso y que eso es la clave, y a partir de ahí vienen unas maravillosas horas y horas y horas y horas y horas de dedicación, de constancia y de todos los valores y actitudes que te transmite el deporte. Pues ahí sería un poquitín el tercer punto en el cual, pues, si quieres algo, pues tienes que trabajar por ello. Y de verdad que no hay más. Intentamos trabajar siempre mejor, pues desde grabarnos en vídeo, analizarlo una y mil veces, pasarle los vídeos a los atletas para que vean dentro de ese modelo técnico en el que estamos apostando y que no siempre sabes si va a resultar o no, pero es lo que te marcas y para lo que trabajas. Tienes que Y si apostar no funciona, por una- cambias. Es bastante sencillo. También eso es otra de las cosas, ¿no? El lanzar, ¿no? Pruebo, si no me funciona, Ensayo y cambio. error. Evidentemente, ya cuando vas adquiriendo experiencia, pues Vas minimizando los sí, errores, ¿no? pero cada atleta es un mundo y cada atleta necesita su patrón técnico. Me quedo con los tres pasos. Sí, básicamente ¿no? es eso. Primero, inculcar la filosofía de amor hacia el deporte. Segundo, ir adquiriendo esa técnica. Y luego, práctica, que supone un esfuerzo y una constancia. Si te aceleras en alguno de esos procesos, por ejemplo, otra cosa que si no soy, voy a empezar a ser bastante reivindicativo. Me cruzo con entrenadores que, por ejemplo, a la edad de 12, 13 años están dando pastillas a sus atletas para optimizar precisamente ese rendimiento. Yo lo veo una bestialidad y creo que ese no es el sistema para generar campeones. Hay personas que piensan que sí. Y yo pienso que no. Antes Igual sí que incluso pueden no tener unos resultados a corto plazo que puedan destacar sobre otros, pero luego a medio y largo plazo. más que los resultados a medio y largo plazo, no están realmente pensando en sus atletas, están pensando en su ego personal, en el éxito que quieren tener ellos a través de sus ¿Para atletas. qué hacen eso, verdad? Y, ¿Para qué? y no sí, en lo que podíamos perfectamente hablar antes, y no están pensando en cómo... ¿Qué es lo mejor para ello? Para nosotros también es bastante importante el modelaje. ¿A quién has tenido tú de referentes? ¿Quién son para ti referentes, tanto profesional y personalmente, para desarrollarte en el mundo deportivo? Pues muchísimas personas, desde la profesora que cuando estaba teniendo problemas en el colegio, yo siempre he sido muy feliz en el patio, he sido muy feliz en clase, pero cuando llegaba el momento de las notas, pues no era nada feliz, ¿no? Era consciente que tenía... Tú igual seguías igual de feliz, pero la gente de tu entorno no tanto. Sí, concretamente mis padres pues no estaban muy felices en ese momento, ¿no? Y yo tenía la sensación de que podía hacer cosas geniales, pero las notas no decían eso y los profesores no decían eso y nadie me supo explicar en ese momento que la cosa podía cambiar, ¿no? Entonces una profesora de educación física que me dijo, pues yo creo que tú para el deporte vales, no para hacer tú, sino para enseñar. Para educar a otros. Para educar. Yo no sabía ni lo que me estaba contando, pero esa profesora, Amparo Galvis, pues fue el primer referente que tuve, y a raíz de ahí entré a la universidad, no me convenció en absoluto el sistema educativo que hay y empecé un poco a buscar gente fuera de lo que es el sistema, y encontré pues a uno de mis mentores, que es Omar González, con él me fui a Cuba, estuve estudiando todo el sistema cubano, después conocí a Iván Pedroso, que es una persona que me aporta muchísimo, y en España destacaría pues a Manolo Pascua, que me supo transmitir el amor por la técnica. Se nos está pasando el tiempo volando y te voy a hacer una de las preguntas que es como obligatorias en nuestro programa. El título del programa es Actitudes Positivas. ¿Qué importancia crees que tiene tener una actitud positiva a la hora de desarrollarnos en el deporte? Yo creo que es fundamental. De hecho, a lo mejor un día que llegas con el rabo torcido a la pista, pues tienes 80 personas que te dicen... Me acuerdo que una vez vino una entrenadora y me dijo, oye, me ha preguntado ese niño qué le pasa a Sergio. Entonces, partiendo del punto de vista que estás educando y estás formando,
La actitud lo es todo. En un campeonato, en una competición, que a lo mejor es lo que más se ve, pues la actitud es totalmente determinante a la hora de conseguir algo. De poder sacar, ¿no?, esos recursos que tenemos, poderlos sacar fuera. Totalmente. La actitud es fundamental. Por poner dos ejemplos muy claros. Sintéticos, porque sí, estamos... súper sintéticos. Este fin de semana tenemos un campeonato, entonces hay un atleta que entrenando lo hace perfecto y fuera lo hace... O sea, en los campeonatos se presiona. Yo creo que la actitud, por ejemplo, una actitud positiva en ese campeonato es lo que puede marcar la diferencia entre que ese atleta tenga éxito o no. Y el otro ejemplo no me acuerdo cuál era, pero vamos, yo creo que con ese se entiende perfectamente. ¿Nos podrías dejar algún libro, alguna charla, blog o algo que nos recomendarías para alguien que quiera profundizar un poquito más y mejorar en el ámbito deportivo? Yo creo que para mejorar en el ámbito deportivo lo fundamental es pasar muchas horas en el campo, en la pista, y ahí surgen una serie de necesidades. O sea, si tú estás ahí desarrollando una labor, se te generan una serie de necesidades. Es tan sencillo como buscar eso tanto en Sport Pro Tube, es una página que está desarrollándose aquí en España, que hay muchísimos ejercicios, muchísimos métodos de entrenamiento, esa la encuentro genial. Y luego buscar sobre todo en Google. En función de las necesidades, ¿verdad? Sí, en función de las necesidades. Si tuviese que recomendar un libro, a lo mejor, pues no sé, el de preparación física total, que te puede dar una base muy completa de cómo va el mundo general, ¿no? Sí. Así. Y luego en cuanto a educación, pues hay miles de libros. Yo recomendaría una película, Cuadernos de la calle, ¿no? Pues una profesora que entra a un centro, se encuentra con una serie de problemas y se las ingenia para solucionarlos, y yo creo que eso es... Nos quedamos con esos cuadernos de la calle. Cuadernos de la calle es genial. Con eso, sintiéndolo en el corazón, tenemos que terminar y te tengo que despedir, pero bueno, seguro que te volveremos a ver por aquí, ¿verdad? Sí, bueno, siempre que tú Cuando quieras. queráis. Vale, pues el compromiso está aquí grabado. Hecho. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros. Bueno, Carlos, los amigos que quieran tomar un poquito más de interés, ¿dónde nos recomiendas tú? Bueno, yo tengo... Quizás por poco conocimiento, ahora tú me completas si quieres, añades a alguien más, pero bueno, yo conocí hace tiempo atrás a la que era anteriormente psicóloga en el Real Betis Balompié, y ahora en el Betis, que es Patricia Ramírez Loeffler. Invitaría a la gente a que conociera su blog. Y ha escrito un par de libros. Exacto, también. tiene bastantes libros y ahora participa activamente todas las semanas en el programa Para Todos de la 2, Televisión Española, o sea que vamos, es un referente a nivel nacional dentro del mundo de la psicología y vinculada al deporte. Muy interesante. Y bueno, también nos gusta recomendar a amigos como es Óscar Yebra, al que cuando hablamos de valores y deporte, bueno, ya recomendamos, ¿no? Lo a nuestro amigo, aquí, a ver si conseguimos que se venga un día al programa, Óscar, vente para acá. Bueno, exjugador profesional de baloncesto, jugador internacional, ¿no? Olímpico con Pau Olímpico, Gasol, exacto, con el equipazo de Gasol y compañía. Y bueno, y que a día de hoy, pues aplica en el mundo de la empresa, por ejemplo, los valores adquiridos en su experiencia deportiva, etcétera. Yo añadiría simplemente un libro también, el del juego interior del tenis, que me parece que es buenísimo, no solamente para el deporte, sino también para la empresa, para la vida personal. Y bueno, ¿con qué claves te quedarías? Muy sintético, porque estamos... Sí, con disfrutar, ¿no? Eso que comentaba Sergio. Qué importante es disfrutar y cómo mejoran los resultados cuando nos centramos en disfrutar del deporte, ¿no? Me he sentido muy identificado desde mi poca experiencia, ¿no? Dentro del deporte de competición. Bien, tú sabes que no he jugado más que a canicas. Bueno, pero gran juego. Sí que es verdad que me he sentido identificado, como decía, cuando competíamos, jugando a canicas, y lográbamos mejores resultados cuando íbamos a disfrutar que gente que se dedicaba incluso en centros de tecnificación para ganar, ¿no? Y lográbamos mejores resultados simplemente porque nos centrábamos en disfrutar del deporte, ¿no? Y bueno, a modo de curiosidad... Yo me quedaría con los 3 pasos para completarlo, ¿no? Lo de cuando aparece inculcar esa filosofía para que disfruten del deporte, luego la incorporación de la técnica y después la práctica. Sería un poco primero actitudes, luego aptitudes y luego más tarde acción. Sí, acción, qué bueno. Y bueno, para los que nos quieran seguir después por redes sociales y se quieran poner en contacto con nosotros, ¿cómo pueden hacerlo? Sí, bueno, nos pueden encontrar mañana, seguramente estará ya el vídeo del programa en intercomarcal.com,
dentro de un par de días en nuestro canal de YouTube, a través de redes sociales en Facebook, en la página Instituto Actitudes Positivas, en Twitter bajo el usuario actpositivas, por correo info@actitudespositivas.com. Yo creo que pueden ponerse en contacto por cualquiera de esos canales. Muchas gracias, Carlos. Aprovecho también para saludar a algunos de los amigos más activos desde casa, como por ejemplo David Bernia, que nos sigue desde Alcira, y es una de las personas que nos dice, Carlos, por favor, cuelga los programas en iVoox. Y también aprovecho para saludar a Monse y Pedro de Salinas, que también sé que nos siguen. Y bueno, y a ti desde casa te emplazo a que la semana que viene nos acompañes con más actitudes positivas y conocimiento práctico. Muy buenas noches.